Como en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición. Acá estamos en vivo para contarte toda la semana parlamentaria, todo lo que trae, todo lo que se viene y todo lo que dejó atrás estos días anteriores. He sigo escuchando a Horacio Ambón, que no quiere ir, no quiere dejar este lugar. Y bueno, es ¿Cómo una andás, persona... Fabi? ¿Qué tal? Buenas tardes, Meli. Bien, bien. Se viene, como vos bien decís, una semana muy interesante. A partir de mañana, ya temprano a las 11 de la mañana, reunión de comisiones para tratar el tema del lavado de activos, que va a estar incluido dentro de la sesión del miércoles y debe ser aprobado el dictamen para que efectivamente se lleve adelante. Claro. Y después tenemos la reunión de juicio político nueva que empieza a tratar el tema de de la obra social del Poder Judicial, y el miércoles ya con nueva sesión especial que estaremos tratando los temas, bueno, uno estoy anticipando, el lavado de activos, y otros que ya tienen consenso mayoritario como para ser llevados adelante. Así que trabajando en diputados, aquí trayendo la información como tiene que ser. Con también una agenda electoral que ya largó, que ya empezó por Río Negro y por Neuquén, que ya empieza a dejar algunas impresiones o algunos análisis, algunos que quieren decir, bueno, ojo que todo lo que pasó aquí es propio y es bien provincial, no responde a la lógica nacional, nadie se quiera llevar esta corona porque no tiene nada que ver. No, hay muchísimo... No, me reí por otra cosa. Sí. No, muchísimo, exactamente, que quieren apropiarse de un triunfo que está claro, tiene que ver mucho más con lo local, pero hay algunos jugadores a nivel nacional. Y también todo eso termina repercutido porque muchos de esos protagonistas son protagonistas del Congreso. Absolutamente, absolutamente. El nuevo gobernador electo de Neuquén, el nuevo gobernador electo de Río Negro, uno en la Cámara de Senadores, otro en la Cámara de Diputados. Entonces, quien quiera poner en duda que esta es una plataforma de lanzamiento, la verdad que está equivocado. Hoy perdió. Hoy perdió. ¿Cómo andas, Mary? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Buen día. Difícil el centro, ¿no? ¿Qué? Difícil sí, llegar al complicado. centro. Sí, está complicado y hay muchos piquetes hoy, sí, está complicadísimo. A mí me gusta un poco cómo el título está haciendo en el caso de Neuquén, que después de 60 años se rompió con la preponderancia del movimiento popular neuquino, cuando efectivamente el Rolo Figueroa, hoy todavía en la Cámara de Diputados, forma parte del movimiento popular neuquino, acá mismo, ese bloque de ahí no se fue, y hace un año atrás todavía formaba parte, ¿no? De alguna manera como un poquito fue casi una interna lo que se terminó jugando y terminó ganando, en este caso, particularmente Figueroa. Sí, y hoy también hay una reunión muy importante que está transcurriendo en el sur, que también obviamente puede llegar a generar algún tipo de... Bueno, es que venimos de una semana donde me interrumpí porque me fui con mi cabeza también al índice de inflación, que es una semana que también sucumbió porque creo que, no solo no estaba en los planes, lamentablemente se había previsto, o el propio ministro de Economía había previsto que íbamos a tener para abril una inflación del 3%, esa era la meta a la que él se quería había quedado llegar. Bastante atrás, entonces sabía que iba a ser superior a la del mes de febrero, la del mes de marzo, y finalmente, efectivamente, prácticamente estamos hablando de un 15% más, aproximadamente del 6,6 al 7,7, y una inflación que habrá que ver, porque ahora la pregunta es, los cálculos del 60% anual, que era el objetivo del gobierno, ¿dónde van a quedar? Y que fueron aprobadas por este Congreso, en el presupuesto, Sí, ¿no? los cálculos del presupuesto, los cálculos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los cálculos de la expectativa política del propio Sergio Massa de ser candidato único por parte del Frente de Todos. Son muchas las cosas que están cambiando a raíz de este índice de inflación que recordemos del 2002, que no se veía un índice mensual de inflación tan alto. Hacía 20 años que no había un registro como este, con toda la repercusión que eso tiene, ¿no? Porque en este contexto inflacionario todavía se pretende sacar una ley de alquileres. En este contexto inflacionario se pretende sacar una ley de agroindustria. Entonces, son todos sectores que
lamentablemente tenés la sensación que hasta que no se resuelva la inflación, la madre de todas las batallas, es medio como difícil después pedirle una ley que más o menos sea exitosa, ¿no? Bueno, particularmente la ley de alquileres un poco se desinfló después de esos primeros rumores que empezaban a salir desde el Ministerio de Economía en términos si derogar o no la actual ley de alquileres. Vos conversabas acá en el Congreso, nunca llegó una confirmación para reactivar el debate parlamentario, que sabemos que está muy empatado porque ni el Juntos por el Cambio ni el Frente de Todos tienen los votos necesarios para poder impulsar sus propios dictámenes. Y ahí es un poco una lotería porque llegás al recinto y no estás muy seguro si va a terminar saliendo un proyecto del Frente de Todos que es muy similar al actual, de la ley de alquileres, no habría grandes modificaciones más allá de algunos incentivos fiscales, y después el de Juntos por el Cambio con algunos de los bloques del medio que sí implicaría, pero iría a volver a lo que era de alguna manera la legislación anterior de contratos por 2 años y actualizaciones que se podían hacer hasta cada 3 meses. La discusión se daba puntualmente porque lo que salía de parte de lo que estaban pensando el Ministerio de Economía tenía que ver con derogarla completamente y no sabíamos en qué marco regulatorio íbamos a terminar quedando, pero bueno, parece que frente a la coyuntura un poco quedó en stand-by todo ese debate. Sí, ahí el jueves pasado, inclusive la portavoz Gabriela Cerruti desmintió cualquier tipo de modificación de parte del Poder Ejecutivo, haciendo notar que la que está ahora es la única regulación que existe. Inclusive cuando hablaban del Ministerio de Economía, lo que y en la Casa Rosada también, lo que decían era que se podían llegar a anular algunos artículos por decreto, pero finalmente todo eso quedó en agua de borrajas, desapareció, porque efectivamente el Gobierno Nacional, desde la presidencia, desde Casa Rosada, decidieron no implementar ninguna medida y que quede en manos del Congreso. Bien, sabemos que entonces va a haber una sesión esta semana y vos, Fabi, tenés el temario. Tenemos el temario y para analizar un poquito cada uno de los ítems vamos a ir viendo. Va a ser efectivamente el próximo miércoles a partir de las 1 del mediodía, con temas acordados que se podrán tratar por la existencia de un acuerdo previo y también que se van a convertir esta en la tercera sesión del año. Mucha producción si lo comparamos con lo que venía sucediendo desde octubre del año pasado, que estuvo prácticamente paralizado. Para entrar... Bueno, Frente de Todos se jacta, ¿no? Estamos teniendo un mes exacto a una sesión. Sí, con sí, la última, 28 y ahora claro, 19. Claro, bueno, la verdad es que era hora de que desde los dos lugares se pusieran de acuerdo y por lo menos empezaran a aprobar a aquellas en las que no hay acuerdo. Y el otro día charlaba con un diputado y le decía, bueno, y las que no, sentarse a debatir en el recinto. El problema está fundamentalmente es que no está el quórum para llegar a plantear otro tipo de temática. Vamos a ver un poquito entonces los temas que se van a desarrollar. Uno es contención y acompañamiento a las personas que reciben diagnóstico de trisomía 21, esto es síndrome de Down, para su hijo en gestación o recién nacido. Son cuestiones que cada vez se van agregando a lo que tiene que ver con el plan médico obligatorio, ¿no? Esta creación durante la época creo que de Cristina Kirchner, en los cuales se van subiendo el piso de los requerimientos mínimos que tiene que brindar una obra social. ¿Sí, Meli? Igual no, yo pensaba, sí, estaba con la boca como que... Igual yo pensaba también, ¿no? Qué triste que tenga que haber una ley, ¿no? Como la contracara de esto. Qué bueno que los legisladores también estén atentos a estas cosas y trabajen en pos de aquellas familias que reciben una noticia tan dolorosa, ¿no? Porque nadie espera tener, digamos, un hijo que requiera atenciones muy, muy especiales para toda la vida. Pero qué triste que tenga que haber una ley que Pero pida bueno, esto. uno está acostumbrado y bueno, es el capitalismo, te diría alguien, ¿no? Es el capitalismo idiota. No, pero en ese sentido, todas estas cuestiones que tienen que ver con los derechos de la sociedad que se van ganando, se conquistan por la lucha y de alguna manera porque se hace el cuerpo y se le pone el cuerpo. Sí, pero lo digo como en términos muy, digamos, si querés, más generales, ¿no? Digamos, ¿cómo que tiene que haber una ley que les diga a los médicos y a las médicas y a todo el personal que tiene que estar, obviamente, acompañando y conteniendo una familia desde el momento en el que les dicen, bueno, miren, estás esperando un hijo que va a tener estas particularidades, tenés derecho a todo esto, tu hijo va a necesitar esto, esto y esto? O sea, ¿cómo será, la reflexión sería, ¿cómo será que hoy por hoy muchas familias
digamos, hayan estado detrás de esta ley, ¿cómo se habrán sentido? No, desde Tantas ya, veces pero estamos adentro de un hablando consultorio. más allá del acompañamiento médico, que entiendo que siempre existe, lo que viene como colateral. No, pero fíjate cómo se llama, contención. Pero por eso, desde el punto de vista psicológico, claro, desde el punto de vista emocional. emocional, claro que sí, por Desde supuesto. ya digo, por eso digo, ¿cómo será que esto haya llegado a tener dimensión de ley? Porque bueno, cuando se supone que todo profesional de la salud no está frente a cosas, está frente a personas. Lo que pasa es que yo creo que hay la cantidad de actividades que desarrollan los profesionales de la salud en cuestiones así, indudablemente se han ido aumentando. Por más que los servicios, si querés entre comillas, son cada vez más rápidos y más eficientes, otros planos se tienen que llevar adelante y contener. Y este creo que es uno de ellos y bienvenido sea. Sí, ¿no? me contaba, mira, algo nada que ver, pero está totalmente relacionado. Una amiga que tiene un tumor en el oído, dentro del oído, que se enteró de casualidad que tenía ese tumor. Un hallazgo. Claro, un hallazgo y que sí o sí tiene que ir a una intervención y tiene la suerte de tener una prepaga, no la más importante, tampoco la peorcita, sino una prepaga. Está ahí, esperando que alguien capaz que en algún momento le quiera dar fecha para hacerle la cirugía. Y ella, mientras tanto, con esa angustia de saber que tiene algo que sí o sí se lo tiene que sacar del cuerpo y está en manos más o menos de un mesías. Un mesías de la salud que, bueno, eventualmente en algún momento, y yo digo, pero andá y haz un reclamo, no sé. No, es que no, tampoco quiero ponerme muy tirante en la prepaga, pues después tengo que ir y poner nada más ni nada menos que la cabeza para operarme. Es tremendo, es muy doloroso. Imagínate con un hijo. Sí, a ver, está claro que en cada uno de los temas particulares plantean dudas y requerimientos porque son infinitos las necesidades. Sin dudas. Y atender cada uno de esos casos también. Por eso, por ejemplo, traigo a colación un tema que se discute mucho, son estas operaciones o tratamientos en el exterior, que son carísimos, y que hay muchas veces apelaciones de parte de los particulares, que ni siquiera el Estado Nacional los puede afrontar, porque quizás la atención de una persona de eso significa la atención de miles, por otras causas mucho absolutamente menores. Entonces, pero bueno, sigamos sigamos adelante. Bueno, la creación del programa de respaldo a estudiantes de Argentina. Esta es la abreviatura de Progresar. Es un programa que se implementó en el año 2010 y que desde ese momento no había sido considerado como ley. Bueno, la idea que plantea la diputada Osuna de la Comisión de Educación es que se convierta en ley. ¿Y qué supone? Son becas. Claro, ya existe, el programa Progresar ya existe, lo único que va a avanzar es una definición que forma parte no del gobierno de turno, sino que está brindada por una ley y que va a tener determinados montos y va a tener determinados beneficios y obligaciones. Hoy actualmente una beca Progresar creo que son 9.000 pesos y hay una diferencial para aquellos que están en los niveles superiores de la educación. Claro. Y con respecto a las obligaciones, bueno, la posibilidad de estudiar, de tener que presentar para niveles superiores. O sea, que para una persona no tenga que elegir, entre comillas, entre trabajar y estudiar. Sí, es un aporte, es un aporte. Ya existe, esto es implementarlo. Pero veo como que el espíritu es ese, que puede estudiar. Sí, convertirlo, imagino, en política de Estado, política de Estado, que no dependa solamente de un gobierno. De turno, exactamente, esa es la idea. Bueno, creación del programa de pubertad precoz, esto tiene que ver de nuevo con una cosa similar a la de la síndrome de Down, porque atraviesa a aquellos niños entre 7 y 8 años que tienen crecimiento desarrollado a muy temprana edad. Exacto, y que tienen que ir a un tratamiento de terapia hormonal. Sí, terapia hormonal o un acompañamiento psicológico, lo que fuese, digamos. Sí, pero sobre todo lo que haces ahí, cuando vos detectás pubertad precoz, tenés que retardarla. Y para retardarla necesitas una terapia que, digamos, a la que sí o sí te tenés que someter, que son hormonas, y eso habitualmente es algo muy costoso. Es costoso. Entonces después depende un poco de tu capacidad económica, ¿no? Cuando además es algo muy problemático que un niño de esa corta edad tenga una pubertad precoz, porque entre otras cosas, o sea, después no están maduros para estar viviendo lo que están viviendo. Sí, y además lo que viven con sus compañeros, todo lo que trae aparejado alrededor, son situaciones complicadas dentro del mismo ámbito. Bueno, acuerdos de reconocimiento de títulos de nivel superior con el Mercosur. Esto es algo que ya se firmó en Montevideo hace unos años y ahora se va a validar aquí en nuestro país. Sigamos con la placa.
Bueno, aprobación de ejercicios militares, esto tiene que ver con... lo que se aprobó la semana pasada. Claro, lo que tiene que ver con lo que se realizan de fuerzas extranjeras en nuestro país, así como los viajes al exterior de nuestros... la Marina, claro. tropa, la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea, desde el 1 de septiembre de este año hasta el 31 de agosto del año próximo. Claro, Sí. y recordemos que esto se aprueba todos los años, es casi un trámite burocrático que pase por el Congreso Sí, de la de Nación. hecho, cuando se reunió la Comisión de Defensa fueron apenas 15, 20 minutos. Porque en líneas generales es algo que se hace de norma y forma, pero no hay oposición. Bueno, este es el tema que tendrá mañana, como anticipábamos, una definición clara, porque se tienen que reunir 3 comisiones para firmar el dictamen, aprobarlo y que el miércoles esté dentro del recinto. Estamos hablando de prevención y lavado de activos. Este tema indudablemente marca hoy la agenda a nivel internacional y lo vamos a estar desarrollando, si te parece, un poco mejor después, sí, porque tiene que ver con todo lo que genera el mercado del narcotráfico, de la droga, la trata de personas y justamente cómo se vuelca todo ese dinero dentro de la economía formal después. Bueno, este viernes por la madrugada se realizó un allanamiento, una serie de allanamientos que se llamó Viernes Blanco en Rosario y barrios aledaños y, digamos, detectaron inmensa cantidad de cocaína en ladrillos, pero mucha cantidad, en este momento no me acuerdo cuánto, y mucho dinero en efectivo, en gran parte, digamos, esto tiene que ver con lo que decís vos, una vez que, digamos, hasta acá es lo que se está atacando es una vez que se comete el crimen organizado, pero de alguna manera al atacar el producto del crimen organizado es de alguna manera quitarle poder. La forma de financiamiento. Así Exacto. Es. Bueno, y por último, la declaración como un monumento nacional a la especie águila arpía, entiendo que es un ave que está en estado de extinción. Está llena de estas águilas arpías. Y bueno, no sé por qué se llama arpía, pero no quiero hacer alusión a ninguna persona. Bueno, esto es con respecto a lo que decía, seguimos avanzando, si les parece, tenemos la placa esta de progresar. Bueno, las especificaciones, cuando se creó, en el año 2014, no en el 2010, por Cristina Fernández de Kirchner. Actualmente entrega 9.000 pesos en la mayoría de los beneficiarios, excepto de los de quinto año de progresar enfermería, que perciben 10.700, y de las carreras estratégicas, 10.660. Vamos a la próxima placa. Lo que es nada, ¿no? O sea, no, indudablemente no es nada, pero si uno piensa que un plan potencial hoy son 34.500 pesos, el salario mínimo son 86.000, van a ser 80.000. Un poquito, y entre 80. La canasta básica aumentó un 7,7%, estábamos en 165.000 pesos, hoy ya estamos en prácticamente 180.000. Ay, Dios mío. Encima el fin de semana hablo con un economista y en un momento le digo, mejor, o sea, era terminar la nota porque era para llorar. O sea, todo lo que sí era para llorar. No, y esto es peor, y va a ser cada vez peor, y es la peor inflación de toda la región. Y yo decía, sí, pero, maestro, o sea, sáquenos ustedes, algunos que ustedes son los que saben, sáquenos de esto. Bueno, pareciera que no está tan claro, me parece. No, qué horror. Bueno, objetivo promover oportunidades de permanencia, egreso, reinserción educativa en todos los niveles y en la formación técnica profesional de jóvenes de entre 16 y 30 años de edad inclusive. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Educación de la Nación. Acompaña con acciones concretas la terminalidad educativa de estudiantes en todo el país y de reinserción educativa en los casos que corresponda. Claro, esto es algo que se mandó a medir mucho durante la pandemia. Todos los pibes que quedaron desenganchados, pero especialmente de los últimos años del colegio, que son los que de alguna manera te puede permitir trazar un puente a tu primer empleo o alguna carrera. Y ahí en esos años, además, especialmente de ser tan más mujeres, porque muchas veces quedan o a cargo de tareas de cuidado o están atravesadas por embarazo adolescente. ¿Te acordás que hablamos del proyecto que tiene Daniel Arroyo con respecto a la educación? Y ahí ha sido un análisis concreto y claro de las diferencias entre los varones y las mujeres y que prácticamente no pasan de tercer año del secundario la mayoría de los pibes en algunos casos. La semana pasada, cuando se terminó de sancionar la ley Lucio en el Senado de la Nación, la senadora Anabel Fernández Agasti como que termina haciendo un cierre de lo que eran
cada una de las exposiciones, hace punto por punto algunos porcentajes respecto a lo que tenía que ver con los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes, y en lo que refería a la cuestión educativa, se refería que solo el 68% de los adolescentes terminaban el colegio secundario, ¿no? Y cómo hacía esa falencia, en este caso se vinculaba particularmente sobre cómo hacer frente para prevenir la violencia contra los chicos y chicas, pero bueno, responde a lo que son, por un lado, los coletazos de la pandemia, pero también toda una situación económica muy particular que sabemos que termina derivando de esto. Y me pareció muy impresionante ese porcentaje, que más del 30% de los chicos y chicas no terminan el colegio secundario. Sí, la pandemia lo agravó, efectivamente. Bueno, hay que ampliar las oportunidades de formación técnico-profesional y la inserción laboral de los y de las jóvenes. Todo un tema de la juventud que creo que ahí hay un debate importante a nivel de la nación y que durante las elecciones también va a jugar un papel clave, porque recordemos que el 30% de los votos provienen de esa franja etaria. Entonces, y mucho de lo que se dice es que los discursos más, de alguna manera, más virulentos están vinculados justamente a este sector poblacional, que no encuentra la forma, no encuentra una salida clara laboral, no encuentra una conducción para lo que puede ser su proyecto de vida y bueno, se vuelcan hacia esos lugares. Bueno, además fortalecer el Sistema Nacional de Becas y Seguridad Social destinado a jóvenes de la Argentina y los grupos prioritarios son los integrados por jóvenes que cursan niveles obligatorios, los que se encuentren cursando carreras estratégicas y grupos en condición de vulnerabilidad. Ok. Tienen derecho a obtener la transferencia de dinero en los plazos que dicte el Ministerio de Educación, una tarjeta de débito y acceder a becas internacionales. Será de carácter personal e intransferible. Es compatible con los siguientes subsidios. O sea que esta fue una cuestión que se puso en discusión hace un tiempito, no mucho atrás, con respecto a aquellos que decían que tenían el plan potenciar y no podían cobrar las dos cosas al mismo tiempo. Claro. El potenciar y el progresar. Bueno, en principio pasaba eso, el gobierno definió que no sea así, que sean complementarios, entonces aquellos que cobren el progresar también van a poder mantener su asignación universal por hijo, por embarazo, la tarjeta alimentar, los programas sociales y becas de carácter académico, de investigación, extensión y formación, pensiones no contributivas por discapacidad. En síntesis, se suma a lo que ya tienen y les da una mano adicional. Deberán inscribir todos los años para poder acceder a la beca. Bueno, ya dijimos, y los firmantes son la diputada Osuna, el diputado Heller, el diputado Arroyo y Palazzo, entre otros. Perfecto, perfecto. Ahí tenés más temas, mirá. Ah, está aclarado el otro. Ah, bueno, el otro tema, sí había preparado, pero bueno, seguimos con esto. Sí. Dale, vamos. Ah, entonces, sí, terminó. Bueno, perfecto. Vamos con el programa de prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la pubertad, enfermantes. Esta es una propuesta que viene del lado de Juntos por el Cambio. Sí. Rubén Mansi, Carrizo, Victoria Borrego, Marcela Campagnole. La pubertad precoz es el comienzo de la maduración sexual antes de la edad promedio. El objetivo, como decíamos antes, es garantizar la detección, atención temprana y cobertura integral de la pubertad precoz en niñas y niños. Vamos con la que sigue. Como decía, incorporarlo al programa médico obligatorio y el sector público de salud, las obras sociales y los proveedores privados deberán sumarlo en un 100% a sus coberturas sanitarias. Establece crear la campaña anual de información y concientización sobre la prueba precoz con el objeto de informar a la población acerca de sus principales síntomas y características, la importancia de un diagnóstico temprano, así como también las prestaciones disponibles para su tratamiento. Todas, como decíamos, derechos que se van sumando y que agregan más calidad de vida a la población en general. Promover la investigación, el diagnóstico y tratamiento de la pubertad precoz central en el ámbito público y privado, de sus objetivos, y promover y promocionar el estudio y la investigación, pubertad precoz central en actividades académicas. Fortalecer tanto la investigación como la aplicación
aquellos que lo necesiten. Y que hay, Fabián, ahí una línea con todos los proyectos que se estuvieron aprobando en las últimas semanas, ¿no? Vinculados a la salud, que hacen hincapié en la capacitación y concientización. Lo vimos en el caso de cardiopatías congénitas, no sé si se acuerdan que también se terminó de sancionar la semana pasada en el Senado. Tiene que ver también con el proyecto que vos me habías mencionado de diagnóstico humanizado para personas con síndrome Down. Hace un poco a lo que claramente se está viendo que permite generar consensos al interior de las diferentes fuerzas que componen el Congreso de proyectos que en principio lo que hacen de alguna manera es brindar más herramientas para el diagnóstico de este tipo, ya sea enfermedades, diagnósticos, síndromes, etcétera. Me llama la atención que la mayoría de las iniciativas fueron en esta línea en estos últimos meses. Sí, a pesar de algunas voces discordantes que se alzaron y muy fuertes, ¿no? Que claro. La verdad no vale la pena hacer demasiado unida. Y en ese sentido también es una cuestión que dejó la pandemia, ¿no? Porque no es casualidad que todos estos proyectos, como dice María, se pueda avanzar. Porque ahí se descubrió que los 3 sistemas de salud están interconectados. O sea que si no lo hace el público, lo hace el privado, la obra social, tienen que ser atendidos indefectiblemente. Y esa cuestión de la unión de los 3 sistemas es algo que el Gobierno Nacional viene estudiando hace rato y que efectivamente necesita ser atendida para que no haya más discrepancias como hubo en la pandemia, ¿no? Y razón por la cual me parece también terminaron entrando tantos médicos al Congreso. O sea, hay algo que antes no había sucedido, donde todas las cuestiones vinculadas a la salud en realidad comprendían cosas que van más allá de lo biológico, ¿no? O sea, lo sanitario no empieza y termina en nuestro cuerpo, sino que comprende nuestras emociones, comprende también la manera en la que nos merecemos ser tratados por el otro. Mientras somos pacientes. Por ejemplo, me acuerdo de la ley de violencia obstétrica, la de oncopediatría, la de incluso la de lengua de señas también. O sea, cuando nos convertimos en pacientes, evidentemente hasta aquí no somos tratados como debemos ser tratados. Todas estas leyes vienen a hacerle saber al profesional de la salud y a todos los efectores de la salud, acá hay personas que están bajo esta condición, los cuidados paliativos, están en esta situación y que necesitan que las miremos de una manera más holística. No podemos solamente, usted, si su hijo tiene trisonomía del cromosoma 21, váyase a su casa y que tenga suerte en el parto. Bueno, no. Porque es una noticia que sucumbe a la familia, porque se requiere toda una estructura especial, porque no es lo mismo incluso saber en anticipación que vas a tener un hijo con esas condiciones que no. Sí, el estudio genético. ¿No? Claro. O sea, y siempre ahí hay una diferencia entre las familias que tienen dinero y las familias que no tienen dinero. Absolutamente. Así que a mí me parece que si los médicos vinieron al Congreso, está bueno que sea para instalar estas agendas. Y yo diría, haciendo pie en lo que muchas veces decimos lo mal que estamos, yo digo lo bien que estamos. Claro, está bien. Me parece que es una manera también de rescatar, no el gobierno de turno, pero sí, efectivamente, se impulsan determinadas leyes que en otro momento quizás no pudimos llegar a lograrlas. Sí, como el caso de la profesionalización de los enfermeros y enfermeras. Eso es lo que, el tema de los residentes en el Senado, que no ha comenzado a tratarse, y las diferencias que hay entre las distintas provincias con respecto a lo que vos decís. En la provincia de Buenos Aires son profesionales, los enfermeros, y acá en la ciudad de Buenos Aires no lo son. Terminemos entonces. Capacitación, promover celebración de reuniones, congresos, estudios y jornadas con especialistas e investigadores en pubertad precoz central, todo lo que tenga que ver con la difusión, con el análisis, con la investigación y al mismo tiempo también brindar las medidas necesarias para que el paciente pueda saber. Desarrollar campañas educativas, información y concientización de la pubertad precoz es central en el ámbito público y privado. Bien. Bueno, gracias Fabi por... ¿Sigue o no sigue? Están dilucidando. ¿Hay fumata blanca o negra? Creo que sí, que hay fumata blanca que podemos avanzar con otra cosa. Podemos avanzar, muy bien. Bueno, sentate o dentro de un ratito porque creo que te vas a parar en 5 minutos porque Gonza va a hablar de otro tema del que vos también vas a estar desarrollándolo con información que trajiste exclusivamente. Hola Gonza, ¿cómo estás?
¿Cómo va, Meli? Buenas tardes, un saludo para vos, para los compañeros en la mesa. También un placer, como siempre, estar con ustedes. Uno de los temas que va a comentar y va a desarrollar ampliamente nuestro compañero, el querido Fabián Bollman, va a ser justamente el de la comisión que tiene que ver con en una reunión que se va a realizar el jueves. Recordemos, esto va a ser a partir de las 10:30 de la mañana. Será en la sala 2 del anexo A, la cual preside Martín Tetaz, y hablamos del análisis y el seguimiento de las normas tributarias. Bueno, en este caso la temática es justamente la de la evasión tributaria en nuestro país, lo cual, bueno, sabemos que no es algo que sorprenda, no es algo sorpresivo realmente, pero bueno, lo que tratará de hacer esta comisión a partir de las 10:30 de la mañana es llevar a cabo el procedimiento de análisis sobre todas las cosas, con invitados que estuve consultando particularmente y me han dicho que, a diferencia de lo que son las comisiones normales, digamos, que se desarrollan día a día y que ya tienen invitados de por sí adelantados, imaginamos que algunos deben tener ya, pero que tal vez no están públicamente comunicados, ¿sí? Será una invitación abierta, de aquellas personas profesionales que tendrán que venir, que presentarse, tendrán que aceptarle lógicamente el pasaje, porque no cualquiera puede llegar a la sala número 2 del anexo A de la Cámara de Diputados, lógicamente, pero al menos el mensaje que se envía desde la comisión es justamente que quien quiera venir a desarrollar o a escuchar o a debatir sobre este tema, en donde la idea es, bueno, tener en claro con números, estadísticas, cuáles son los números de la evasión tributaria que se está teniendo hoy en día en nuestro país, cuantificarla, que es otro de los puntos importantes para tener la estadística pura, y bueno, de alguna manera pensar el procedimiento y la solución en algo que competa a la política, y en este caso a la Cámara de Diputados, y ver de qué manera se puede legislar para frenar esta evasión y, bueno, lógicamente con las multas que conlleva cualquiera de estas infracciones, Melissa. Así que esto va a ser en el marco de una semana cargada. Claro, eso estaba pensando. Lo único que esta comisión está citada para el jueves a las 10:30 y, según lo que nos contaba Fabi recién, la sesión convocada el día anterior es una sesión larga. Claro, son temas distintos. No, podés decir por la duración. Claro, Sí. Estaba pensando en eso. Sí, pero creo que hay temas que son relativamente cortos para tratar y van a tener pocos oradores. ¿La sesión? La sesión. ¿Sí? ¿Hay algún... ¿Vos tenés miedo que siga hasta las 10 de la mañana del día siguiente? No, pero yo... Mirá cómo te mira María. Por favor, no, que tenemos que estar acá cubriendo. No, pero... A ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas. 7 temas en una sesión. 6 proyectos son, o 7, no sé, yo conté 7, pero debo estar equivocado. Son 6. 6 proyectos. Sí. Tenemos, a ver, el foco va a girar todo en torno al proyecto de lavado de activos, que eso seguramente va a tener una discusión larga, porque Juntos por el Cambio planteó varias modificaciones que fueron reconocidas por parte del oficialismo. Seguramente en el caso de diagnóstico humanizado para personas con síndrome de Down haya un tratamiento más largo por el peso social que tiene la iniciativa. El resto van a ser muy automáticas, el ingreso y egreso de tropas. Sí. No sé qué Bueno, pensás, sí, lo del águila Mari, arpía, me imagino que... Salvo que alguien quiera aprovechar el nombre del águila para hacer una cuestión de privilegio, hablar de la suegra. o hablar, de otra persona. Yo no quiero decir eso. Claro. Eso corre por tu cuenta. No, pero, la quiero mucho a Ana María. Pero por eso, sí. Y yo lo mismo. Ana María también la quiero mucho. Y, se lo voy a decir. pero no, bueno, digo porque en general, cuando hay sesiones a la mañana siguiente de una sesión especial, no sé, me da la sensación que... Bueno, yo qué sé, por abrir paraguas nomás lo digo. Bueno, no sé. En realidad va a depender mucho también la labor parlamentaria a 10 de la mañana, cómo será el ordenamiento en cuanto a los temas. Claro. Sin dudas que el proyecto, con las modificaciones de la actual ley de lavado contra el lavado de activo, la prevención del lavado de activo, la proliferación de armas destructivas y también del control del narcotráfico, y sobre todo de cómo se maneja y cómo se organiza, bueno, creo que ese va a ser el tema más largo sin dudas de la sesión,
pero después al mismo tiempo, si hablamos de la contención para las personas y para las familias de hijos con síndrome de Down, va a tener oradores, pero no va a tener el intercambio que genere una duración muy extensa, imaginamos, claro, ¿sí? Muchos bien. oradores que van a querer O sea, expresarse usted... y después en los distintos temas. Sí, yo no creo que pase más de las 11 de la noche. Ok, y ustedes garantizan que entonces 10:30, a más tardar, Mirá, 10:45, van a estar hablando el jueves de análisis y seguimiento de normas tributarias. Perfecto. Aseguro se lo así llevaron quedamos, preso. Aseguro se lo llevaron preso, no te A voy a las 8 decir. termina. Así Claro. ¿A qué hora La estoy termina? jugando muchísimo. ¿A qué hora? Estoy diciendo. estás loco. Yo- 11 a la cabeza, 11 a la 8 de la cabeza. mañana. Sí, yo te tiro un 11 a la 22:30 cabeza, también. sí. Bueno, Mañana Está muy vemos. cerca, Nos está muy pasamos cerca de mi mañana. horario Sí, ese, sí. no sé si aplica. No sé si aplica, está muy cerca de mi horario. Yo dije 23, 23:30 Meli Fleiderman. ¿Y cómo siguen las apuestas? No, yo me quedo ahí. Yo digo 20 horas. Me paro a las 11. Yo 22:30. a ver, amigo. ¿Vos, Gonza? Bueno, sí, estamos... Yo dije a las 23, así 23. que estamos en un 2 contra 2 clavado, exacto, a las 23. Sí. Bueno, perfecto. Exacto. Sí, pero bueno. Y entonces todavía no se sabe cuáles son los invitados. No. Consulté por los invitados y básicamente lo que me han dicho, inclusive desde el círculo cercano de la presidencia de la comisión, es que va a ser libre y creo que lo van a terminar de definir o el día anterior o inclusive el propio día. Pero bueno, obviamente que esto conlleva una organización. El tema y lo principal es el ordenamiento, los puntos principales que quieren tratar dentro de la misma, que es la cuantificación, cómo se puede relacionar la política y sobre todo la Cámara de Diputados con proyectos que ayuden justamente al control de esta evasión tributaria. Y creo que también va a tener algo positivo y creo que a ver si están de acuerdo en que tal vez al haber sesión el día anterior va a haber también muchos diputados y diputadas de distintas provincias que integran esta comisión y por eso tal vez hablemos de una comisión que tenga una buena concurrencia. Claro. Imagino, después a que esto se termine de suceder es otra cosa, pero es lo primero que se me viene al menos en relación con el día anterior. Y es posible lo que decís vos. Y además en un tema tan sensible, ¿no? Como es la elusión, no, evasión y elusión de impuestos, ¿no? Son dos cosas distintas. Exactamente. Sí. Y esta semana además tenemos distintas comisiones con muchos temas. Estábamos distintos. hablando de eso hace un rato. Después, claro, exacto. Bueno, tal vez mañana será el día más fuerte de comisiones sin dudas. Claro. Una nueva comisión de juicio político que sabemos siempre conlleva muchas horas. A las 11 de la mañana. De esto estamos hablando también dentro de la sesión. Bueno, el proyecto y la modificación de la actual ley para la prevención y el control del lavado de activos tendrá que emitir dictamen mañana en este plenario de legislación penal, legislación general, convocada justamente por el presidente de legislación general, Lucas Godoy, el presidente de esta comisión del Frente de Todos, y en conjunto también con la comisión que preside la diputada Aparicio, de Finanzas. De ahí es donde va a salir el dictamen y también será importante teniendo en cuenta el orden, la organización y ya el intercambio para ir al recinto, me parece, de una manera más cómoda, ordenada y que también lleve un proceso que más allá de los idas y vueltas, de la extensión que va a tener el tema en la sesión y de las palabras, de los pedidos de palabra, en definitiva ya tendremos un panorama y tendrán los propios diputados y diputadas un panorama mucho más amplio de cómo será este proyecto tratado en el recinto. Bien. Bueno, Gonza, avísanos entonces cualquier otra información que tengas, cualquier otra cuestión que surja en ese lugar estratégico a donde siempre pasan cosas y donde siempre se actualiza la información. Siempre pasan cosas y además siempre pasan protagonistas también, así que estaremos atentos. Dale, gracias. Bueno, hasta dentro de un ratito entonces. Un placer. Chau, hasta luego, Gonza. Bien, entonces estuvimos repasando hasta acá todo lo que va a incluir la próxima sesión convocada para el miércoles y este tema que me prometen todos que se va a tratar al otro día de la sesión especial. Ella iba. Pero es tardísimo, las 10:30, tenés tiempo de sobra Yo para sí, despertarte. no sé. Mira, a mí lo que más me Claro. entusiasma de esta semana, ¿sabes qué es? En la Comisión de Transporte, que se va a reunir el miércoles a las 9:30 de la mañana, A ver. van a denominar Diego Armando Maradona
a la estación actualmente denominada La Paternal. Yo cierro el congreso después que pase eso. Ah, mirá vos. ¿Y cuál es? Ah, del tren. Del tren, que es la estación que no terminó el gobierno de la ciudad y no terminó el gobierno de la ciudad y la está terminando el gobierno nacional. La van a bautizar Diego Armando Maradona. Espera, eso está bueno. Para, y hay otra. Sí, hay otra más, claro. Yo te dije esa porque, Dale, porque era la que más... Mirá, Bueno, y después dice que con el nombre de Julio César Estracera, también importante, el tramo de la Ruta Nacional número 9, desde Arroyo a Los Cedros, en provincia de Jujuy, en el límite con la provincia de Salta. ¿Y por qué será? ¿Será que Estracera era de esa zona? No. No, la verdad que desconozco. No, Ahora voy a no chusmear. creo. Bueno, fíjate. A ver si vos seguime, yo te hago el Bueno, paralelo que googleo. Dale. Y después, también, con el nombre de Gabriela Mistral, la Ruta Nacional 150 que atraviesa las provincias de La Rioja y San Juan. Gabriela Mistral, por supuesto, poetisa chilena. Sí. Es un proyecto de resolución. Mira, nació en Comodoro Rivadavia, Estracera. Bueno, no sé qué y tiene. no sé qué tendrá que ver, pero espérate un poquito, porque algo debe tener que ver, porque capaz que después se mudó. Capaz que estuvo en algún A lugar. ver, la biografía, algo, bancame un segundo. A ver, ¿vos qué? No quiero romperte el corazón con lo que te voy a decir. Sí. Pero por lo general, las reuniones de comisión que son convocadas prácticamente en simultánea labor parlamentaria no se hacen. Bueno. Y se suspenden ese mismo día. Como estas 9:30 y labor parlamentaria arranca a las 10, probablemente 10:30, por ahí hay tiempo. Tirame un centro, Pero por lo general yo no creo que ni la reunión de transporte, ni la reunión de comercio, defensa y al consumidor, que va a ser un plenario que esa se segura que no, convocan esa segura que no. a las 10 ella estaba, se claro termine que no. llevando a cabo. Esa, claro, estaba Bueno, claro muy que no. bien. Vamos a compartir ahora un fragmento de la serie de entrevistas que hace Horacio Embón en su programa. En este caso lo invitó al diputado Juan Manuel Pedrini de la provincia de Chaco y ahí hablaron de un proyecto que él está llevando adelante a donde, bueno, se consignan todos los recorrimientos de, tanto su provincia como de todo el norte. A ver, escuchamos lo que dice el diputado. Lo que presenté es un proyecto, tal vez, que tiene la anuencia del Norte Grande, que tiene que ver con la institucionalización por ley del Norte Grande. Son 10 provincias. Y bueno, son 10 provincias que se reúnen y hay un proyecto que fue impulsado por algunos gobernadores, lógicamente incluido el mío, incluido Capitanich. Casi todos están de acuerdo que se haga una ley mediante la cual se reconozca, se institucionalice esa unión de provincias que hay en el Norte Grande. Es un problema que tenemos en Argentina, sin lugar a dudas. El déficit habitacional es brutal. Y bueno, y otra de las deudas que tenemos, vos imagínate, tenemos el Congreso, tenemos el Congreso parado y no definimos una ley de alquileres. La inflación es todo un lío, los plazos, tenemos una ley hiperregulada que, bueno, tiene las consecuencias que tiene, porque yo creo que hay que debemos darle una salida a esto, ¿no? Evidentemente. ¿Vos crees en esta? Yo creo que hay, pero hay otro problema, aparte, porque se le echa para mí se le echa la culpa en exceso a la ley de alquileres por la falta de oferta del departamento de inmuebles, lo que decías vos recién. Pero hay otro fenómeno, que es el del alquiler temporal. Tal cual, el Airbnb, el Booking, etcétera, etcétera. Dice, bueno, una semana ya está. Entonces, ¿qué pasa? Ya con ley de alquileres, sin ley de alquileres, hay mucha gente que decidió que tiene su departamento en alquiler temporario, no quiere saber nada de un inquilino y eso no solamente sucede aquí, sucede en el mundo. París tuvo que regular sobre esas cuestiones, Nueva York también. España también, porque les está generando una escasez de oferta de inmuebles muy, pero muy fuerte. Un fragmento del programa de nuestro
compañero Horacio Ambón en este momento que se toma para hablar con los diputados, donde también tienen la oportunidad de contar sobre sus proyectos, ¿no? Y está bueno porque a veces puede creerse o puede considerarse que la única actividad es cuando se reúnen todos en la sesión alrededor de determinados temas, pero en verdad cada uno de los diputados juntos con sus asesores suelen tratar de motorizar temas de interés también para su propia provincia, ¿no? Es un poco la idea también que nosotros tenemos desde aquí, desde el canal, de poder difundir esto. Vuelvo a las comisiones entonces previstas. Ahora en un ratito seguro vamos a hablar con vos de todo lo que está previsto que siga sucediendo en la Comisión de Juicio Político, ¿no, Mary? Sí, vamos a martes de juicio político, siempre es entretenido, va a arrancar a las 13 horas, 13:30, por lo general arranca muy puntual, con la expectativa de lo que va a ser el inicio de la investigación en torno a las irregularidades de la obra social del Poder Judicial. Estábamos hablando mucho de cuestiones de salud, de prepagas. Bueno, puntualmente en el caso de la obra social del Poder Judicial están habiendo hace ya varios años, desde el 2021, que algunos sindicatos judiciales vienen haciendo denuncias sobre mal manejo de fondos, licitaciones sospechosas, una progresiva empeoramiento en general del servicio de salud dentro de la obra social, particularmente de Citrasgo, que recordemos que una de sus principales referentes es Vanessa Siley, diputada nacional, y aparte una de las impulsoras de uno de los pedidos de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Así que bueno, va a haber mucha expectativa porque hay convocados contadores y incluso el exdirector de lo que era la obra social, que hay una discusión ahí a ver si efectivamente va a comparecer o no va a comparecer, pero que hace a, ir profundizando sobre el resto de las causales del juicio político, que recordemos que ya repasamos lo que fue el 2x1 de los genocidas. Así que va a ser muy interesante. Eso iba a decir, ahora también vos tenías más información preparada en placas para poder describir quiénes son los que van a comparecer ante la comisión, pero contarles que hasta aquí medio como que ya se le pone un punto final a la parte acusatoria del fallo 2x1, el fallo Muiña, después que se escucharon tanto víctimas del represor como a Estela de Carlotto. Resta ahí saber si efectivamente se va a citar en esa situación, en ese expediente, al abogado que acompañó a Estela de Carlotto, al abogado de Abuelas, y en ese contexto, por ahí aprovechar para hacerle preguntas. Pues recuerden que la señora de Carlotto lo que hizo fue leer un informe, un documento, tal cual, un documento, gracias Fabi, y después ella explicó que porque es muy mayor de edad y ese día la verdad que estaba como muy conmocionada por toda esta situación, no iba a prestarse a responder preguntas, que entendía que el informe ese documento había sido lo suficientemente exhaustivo, y entonces ahí, por supuesto que le comprendieron esa situación, pero también la oposición dijo, pero para que su abogado responda, que nos encantaría que así fuera, hay que citarlo como testigo a su abogado. Sí, además que plantearon que, ya que ella no quiere responder y estamos de acuerdo con esta cuestión, avancemos en todo caso en otra próxima cita, porque no era la idea que responda otra persona diferente de Estela de Carlotto. También un poquito se agarraron de esa cuestión como para... Y ahí, el oficialismo dijo, estamos de acuerdo, no quisieron hacer olas y dejaron que transcurriera tranquilamente el resto de la sesión, tranquilamente dentro de lo que fue. Sí, por eso entendemos que medio como que la parte de ese proceso, caso 2x1, está ahí cerrado. Sí, exactamente. Y ahora pasamos al... Sí. Aclaración. Falta un par de cosas todavía. Sí, porque una cosa son las audiencias testimoniales, que sí, efectivamente se le están dando un cierre para el 2x1 de los genocidas, pero en paralelo se sigue recopilando lo que es la prueba documental. Están esperando todavía algunos informes del CES, por ejemplo, que hacen a la hipótesis del Frente de Todos de que la Corte Suprema hubo un cambio de jurisprudencia en lo referido a cómo estaban siendo los fallos en materia de derechos humanos, que lo que pretenden probar es que con el fallo Muiña hay una diferencia en los votos de algunos de los magistrados, pero en general la postura que está adoptando la Corte Suprema de Justicia. Así que más allá de los testimonios que nosotros observamos todos los martes acá en el anexo de la Cámara de Diputados, se sigue trabajando en lo que es el trabajo documental. Pero sí, en lo que tiene que ver con los testigos, hay un cierre y se está pasando a lo que es puntualmente la causal de la obra social,
que un poco también motivada, porque no sé si se acuerdan, originalmente en el calendario de trabajo que se había pautado al principio todo en la Comisión de Juicio Político, después del fallo del 2x1 de los genocidas, venía coparticipación porteña, ¿no? Este fallo de la Corte Suprema que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. Pero fue motivada particularmente por algunas cositas que vamos a estar desarrollando, que se termina adelantando todo lo que es el debate por las irregularidades en la obra social para aprovechar algunos terremotos internos que está generando adentro de la propia Corte Suprema el avance del juicio político. Porque desde marzo, en todo lo que tiene que ver con las denuncias por irregularidades que hay en la obra social, está generando muchas diferencias internas adentro de la propia Corte que un poco parece medio sálvese quien pueda, se están tirando con informes, con mails del pasado, se está marcando una clara diferencia en lo que es, por un lado, Ricardo Lorenzetti y por otro lado, Maqueda, Rosati y Rosenkrantz. Ahí se está viendo incluso al propio Maqueda, que históricamente durante años fue el encargado de supervisar la obra social, se le está poniendo un poco toda la responsabilidad de parte de los propios jueces de la Corte, como echándole la culpa de todo lo que está pasando. Entonces hay una pequeña batalla campal que se está dando dentro de la Corte Suprema y un poco el Frente de Todos lo que busca es aprovechar esa situación de crisis interna para plantear el tema, porque saben que cuando se están peleando entre ellos es más factible que algunos funcionarios, aunque sea para poner el dedo acusador en otros magistrados, den un poco más de información. Puntualmente, lo que estamos hablando cuando hablamos de irregularidades en la obra social, hablamos porque denuncias que existen hace muchos años por licitaciones sospechosas, ausencia de balances contables, deterioro de los servicios, manejo irregular de los fondos y una falta general del control por parte de la presidencia de la Corte Suprema y el supervisor de entonces, que era Maqueda, en general sobre cómo se estaba gestionando toda la obra social. Yo quiero ir un poquito a esto que hace a los motivos por los cuales el día de mañana se va a comenzar con la investigación. Por un lado, tenemos que en marzo, a fin de marzo, se le acepta la renuncia al exdirector general de la obra social del Poder Judicial, que es Aldo Tonón. Él es un hombre muy importante porque es uno de los que fueron convocados el día de mañana para testificar en una situación que todavía no está definida. Después se los voy a contar un poquito más porque no se sabe si Tonón efectivamente va a venir el día de mañana. Era el plato fuerte, pero como acá les cuento, hay una causa que se está tramitando, una causa penal que se está tramitando en el juzgado de Daniel Rafecas, que tiene a él como uno de los imputados precisamente por las irregularidades. El argumento que sostiene Tonón es que él tiene el derecho de no testificar contra sí mismo y responder algunas preguntas en el marco de la Comisión de Juicio Político. Bueno, podría incurrir de alguna manera y terminar perjudicándolo en la causa penal que se está tramitando actualmente. Incluso antes de que le llegara la notificación de que iba a ser convocado, él ya manda explicando por qué no va a comparecer, porque de vuelta no quiere testificar contra sí mismo. Ahora, ¿cuál es el argumento del Frente de Todos? Que fue un poco lo que pasó cuando vino Germán Garabano, ¿se acuerdan? El exministro de Justicia, para testificar en lo que tenía que ver con la causal del 2x1 a los genocidas. Había varias causas judiciales que se estaban tramitando y él aclara, yo no voy a, en el caso cuando me hagan algunas preguntas que me obligan a testificar contra mí mismo y que podría tener para perjudicarme en estas causas, no voy a decir nada. Y el argumento del Frente de Todos fue decir, haces lo que hizo Garabano, si hay algo que nosotros te preguntamos y que vos crees que va a poder ir en contra de tu propio derecho, no lo respondas. Responde solamente lo que consideras que podés hacer. Hay una discusión por ese lado y por lo que tengo entendido y hablando con algunos diputados esta mañana, pareciera ser que no va a venir el día de mañana, o al menos hay silencio de radio, que por lo general es un anticipo de que no va a comparecer. Así que vamos a ver. Pero bueno, esto es lo que estaba comentando. Hay una aceptación de la renuncia del ex de Tonón, porque les decía, ¿no? Desde el 2021 que varios sindicatos de trabajadores judiciales vienen denunciando desvío de fondos, licitaciones dudosas, acumulación de juicios por mala praxis, un tratamiento diferencial de los afiliados. Hay denuncias particulares que dicen que para algunos afiliados que eran familiares o cercanos a algunos integrantes de la Corte Suprema les habilitaban algunos tratamientos que al resto de los afiliados no. Se venían acumulando muchos juicios de mala praxis, porque esto es lo relevante. Más allá de la discusión en torno a una posible corrupción, ¿no? Para decirlo de alguna manera general, tiene que ver con
el servicio que prestan tanto obra social y que los propios trabajadores lo están cuestionando, que se vio perjudicado en los últimos años. Bueno, hay una aceptación de la renuncia de la propia Corte Suprema que es bastante fría, que le dice que en los próximos, bueno, que de alguna manera no se lo reconoce por su labor en los últimos 10 años, de alguna manera que anticipa esta voluntad de la Corte Suprema de separarse un poco de lo que estuvo pasando con la obra social y responsabilizarlo todo en algunos funcionarios de la Corte, como es el caso de Tonón y como es el caso, al fin y al cabo, de Maqueda, que es, después de todo, Tonón era un hombre cercano a Maqueda, era un hombre puesto por Maqueda. Entonces, estas jugadas que van haciendo algunos de los jueces de la Corte de diferenciarse las denuncias y en todo caso adjudicárselas a Maqueda. El Frente de Todos, puntualmente, si bien había un interés particular, obviamente Maqueda como el principal responsable, porque no era un cargo oficial, pero se sabía que era el supervisor, el interés es en investigar a los 4 jueces de la Corte. Recordemos que uno de los pedidos de juicio político de la coalición cívica es contra Lorenzetti, precisamente por el caso de irregularidades en la obra social, y puntualmente con lo que es Rosengrat y Rosati también se los responsabiliza porque sostienen que todas estas irregularidades se mantuvieron cuando ellos eran presidentes de la Corte. Entonces, un poco todos tienen responsabilidad y el objetivo del oficialismo, al menos de un sector, es que sean los 4. Sabemos que puntualmente en el caso de Lorenzetti hay algunos diputados del Frente de Todos que lo quieren tratar por separado, y es una de las denuncias puntuales que también están haciendo es la coalición cívica. Pero bueno, ¿qué también pasó? Ricardo Lorenzetti hace 2 semanas, creo que fue, sí, 2 semanas, difundió una carta a través del portal institucional que tiene la Corte Suprema de Justicia, donde denuncia las irregularidades que hay en la obra social del Poder Judicial. Ahí cuestiona al directorio, es decir, a Tonón, pero a todos los que formaban parte, por haber confeccionado un informe irregular luego de pedirle como las condiciones en las cuales estaba la obra social. Lo hace también tarde, y en donde faltaban los balances y el presupuesto de los años 2021 y 2022, que es otra de las irregularidades clave que se están marcando como parte en general de la causal. ¿Qué quiere decir esto? Lorenzetti distanciándose un poco de el desastre un poco generalizado en el cual se encuentra la obra social. Y ahí tenías también la carta de Maqueda, ¿no? Sí. Para agregar, no sé si la tenías. Le iba a decir después, pero perdón. Dale. Que hace a eso, porque de vuelta, esto y en el oficialismo están buscando aprovecharse mucho de las internas que hay adentro de la Corte Suprema. Recordemos que en el 2021, creo que fue, el propio Maqueda manda un mail interno reconociendo muchas de estas irregularidades, reconociendo incluso parte de la corrupción que estaba observando dentro de la obra social. Él dice que hay algunas mejoras, pero de alguna manera es un elemento muy clave que le da a la propia Corte Suprema, y recuerdo vos, Fabián, que lo habías contado, porque también implicaba cuando la Corte le facilita a la Comisión de Juicio Político el texto de ese mail para incorporarlo como prueba documental. Desde el Frente de Todos se reconoce que, bueno, entonces están legitimando todo el proceso de investigación que se están haciendo sobre los magistrados, porque si vos me estás aportando esta prueba documental es porque lo que reconoces como legítimo. Entonces había como mucho hincapié en el hecho de esto que es el propio Maqueda que reconoce que hay irregularidades. En simultáneo, como Lorenzetti está buscando lavarse un poco las manos, que hacen de alguna manera Maqueda, Rosengrat y Rosati le responden también a través de una resolución en la cual le advierten que su nota no tiene validez. ¿Por qué es relevante esto? De vuelta, porque hace a cuáles son las consecuencias prácticas que tiene un juicio político que sabemos que cuando llegue al recinto no va a tener los 2/3 de los votos necesarios para poder llegar al Senado. Entonces las consecuencias clave que están teniendo y que reconocen el propio Frente de Todos es, bueno, estas diferencias que están generando dentro de la propia Corte Suprema y puntualmente lo que fue la renuncia del exdirector de la obra social. El mail de Juan Carlos Maqueda, del 2021, en el que admitía los desmanejos de la obra social que mencionábamos recién, y después, que esto va a ser muy interesante, que hay una auditoría que llama a hacer la propia Corte Suprema en el 2021, que analiza todo el funcionamiento de la obra social desde el 2008 hasta el 2021. ¿Qué es lo que recoge esta propia auditoría? Que de vuelta,
lo organiza la propia Corte Suprema, que hay vacancias, que hay ausencia de presupuestos de gastos, que hay licitaciones con la empresa cordobesa Farmandat sin antecedentes, que no se explica por qué la contratan para la distribución de los medicamentos. O sea, es raro que, además, todas estas irregularidades sucedan nada más ni nada menos que en la obra social de los judiciales. O sea, sí. No sucede en otra obra social. Una obra social donde todo el mundo sabe que hay que tener todo bajo la ley. Claro, y además, O sea, además siempre la curioso. queja está y la lupa está puesta en las obras sociales de los sindicatos. Exacto. ¿No? Y que la verdad que con este desmanejo justamente de uno de los poderes, porque esta es una obra social que atiende a un poder, digamos, no existe la obra social del Poder Ejecutivo, la obra, bueno, de los trabajadores legislativos pero no existe algo que englobe absolutamente a los diputados, a los trabajadores. Es la única que engloba desde un secretario de un juzgado hasta el juez de la máximo. Donde todo el mundo te dice, más o menos, el que está vinculado hasta al mundo que está en mesa de entrada, digamos. Claro, por supuesto. Todo el mundo te dice que, digamos, las obras sociales son los verdaderos negocios dentro de las estructuras, ¿no? O sea, ahí es donde, bueno, pasa todo esto. Y sin embargo... Con un objetivo. Bueno, la propia Vanessa sí le hace ese comentario la semana pasada diciendo, si todas estas cosas hubiese pasado en una obra social manejada por un sindicato, recordemos que ella es la secretaria general, secretaria adjunta de Citraju. Secretaria general, sí. ¿Saben cómo saltaba? Lo dijo. Bueno, y forma parte de discusiones y de vuelta que están siendo reconocidas por lo menos por 2 de los 4 jueces de la Corte Suprema. En ese sentido, hay mucha prueba documental sobre la cual trabajar. La discusión va a ser, cuáles son las responsabilidades concretas de cada uno. Y para cerrar, bueno, lo que les mencionaba de la auditoría, y para cerrar, ¿quiénes van a ser los testigos? Ahí Tonón mandó una carta directamente. Sí, mandó la carta justificando con esto que vos decías. Sí, pero la carta la manda hace varios días. La presidencia de la Comisión de Juicio Político le responde diciendo que él tiene que comparecer de todas maneras y no hubo respuesta todavía. Por lo tanto, presuponen que no va a terminar compareciendo. Después está la contadora Melissa Solana. Me río porque Melissa Solana entra en un momento a trabajar dentro de la obra social y los diputados y diputadas se dicen, y vio lo que era el caos de la obra social y los 2 días renunció. ¿En 2 días estuvo? Dicen 2 días, yo creo que fueron una semana. Claro, bueno, pero es una manera de decir que tuvo una renuncia muy abrupta frente a lo que se encontró en la realidad de la obra social, no quiso saber nada y renunció. Así que también va a ser interesante ver qué va a decir la contadora. Ahora, yo digo, frente a todo esto, ¿no? Perdón, que quede expuesto, no, porque frente a todo esto que quede expuesto en una acusación de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema. Sí. ¿No hay un organismo supervisor o que de oficie por lo menos tome este expediente y diga, un minuto? No sé si está dentro de la superintendencia de las obras sociales, esta obra social. Supongo que, entiendo que debería estarlo. O claro, que alguien que diga, bueno, un minuto, a ver, porque venimos hablando del ajuste, de la chique, de esto, del otro. Acá me están trayendo que esto es un o sea, hoy esto, así como está descrito, es un desastre. ¿Alguien va a hacer algo de oficio con esto? Después vemos si le corresponde el juicio político a los integrantes de la Corte, pero mientras tanto... ¿Qué hacemos? Bueno, hay denuncias penales, se estaba tramitando. La renuncia ¿quién tiene que definir? Director, te pregunta. ¿Quién tiene que definir esto? No sé. La justicia. No, la justicia sobre su propia obra social. ¿Y sí? ¿Y quién va a definir si no? Es la propia justicia la que está tramitando las causas. Políticamente la respuesta es el juicio político. Hay que ver de qué manera... Vos tenés que modificar, porque la verdad que quienes están encargados de la supervisión de la obra social es la propia Corte Suprema de Justicia y el trabajo de control y supervisión de que esté funcionando bien es de la propia Corte Suprema de Justicia. Bueno, esa es la discusión, de que los encargados de supervisar son al mismo tiempo los que están denunciando las irregularidades y por otro lado son los que están siendo acusados por esas irregularidades. Es un problema. Y para hablar de eso, por ejemplo, viene María Cristina Interlandi, que es perito, es doctora, y Oscar Fernández, que es contador, que son algunos de los que llevan a cabo esta auditoría del 2021 que, recopilaban muchas de estas irregularidades. Entonces la expectativa es que expliquen qué fue lo que pasó y qué fue lo que vieron y cuál es la situación general de la obra social. Y en simultáneo la idea es que vengan 2 trabajadoras judiciales, Laura Coulín y Liliana de Brito, que es la otra parte de las irregularidades que tiene que ver con
los problemas del propio servicio de salud, que hablan de, bueno, cómo están viendo que les estuvo perjudicando todo el servicio de salud en los últimos años, que hacen a lo que son las denuncias de los sindicatos fundamentalmente, que después de todo lo que quieren es que sea un buen servicio de salud, más allá de las discusiones por licitaciones sospechosas, faltas de balances contables, etcétera, etcétera. Así que, bueno, mañana a las 13 horas va a arrancar la investigación esta, después va a haber el próximo martes, va a haber otra reunión con otras figuras vinculadas a esta causal, a la expectativa a ver de si Tonón termina compareciendo, lo más probable es que no, y si no van a haber muchísimas otras personas responsables o que accedieron a cómo era el funcionamiento de la obra social que estuvieron denunciando algunas de estas irregularidades. Bien, bueno, gracias Mary. Ahora en un ratito seguimos con ese y otros temas. Hacemos un cortecito rápido y ya venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Muy bien, acá estamos de regreso después de la pausa y ya nos vamos a saludar a nuestro primer invitado. Saludamos al diputado Lombardi, que está ahí conectado del otro lado. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Melina Fleiderman lo saluda. Entre paréntesis, ¿puedo hacer una pregunta yo? Sí. ¿Ustedes llegan a ver la tanda desde ahí? ¿La tanda publicitaria? Sí. Sí, pero ¿sabe lo que yo hago durante la tanda publicitaria? Digo, pues si me hacen una pregunta de... Yo me hago mis necesidades y vuelvo. Por eso si me iba a hacer una pregunta referida a la tanda, le aclaro que me la perdí. Tendríamos que hacer una reflexión en conjunto, los que están ahí trabajando, que los 4 avisos que salieron, los únicos 4 avisos, son propaganda del Poder Ejecutivo Nacional. Habría que mirarlo un poquito eso, ¿no? Sí, ¿de quién depende eso? Es un problema. Depende de las autoridades que le den, que la pauta sea solamente del Poder Ejecutivo Nacional, para no hablar que un aviso de precios cuidados, que a esta altura del partido pensemos en que está mirando, en el que está mirando el canal, ¿no? Queda un poquito fuera de tiempo y fuera de lugar y exhibiendo un fracaso rotundo. Pero habría que mirarlo. No, le tomo la recomendación, por supuesto, pero claramente, no, por lo menos de nosotros 3 eso no depende, así que le tomo la recomendación, pero como un hombre de medios sabe que... Pero para hacer un buen periodismo de investigación, te sugiero la idea. Bueno, muchas gracias, lo tomamos entonces, muy amable por la observación. Diputado, le consulto, a ver, ¿cómo repercutió dentro del espacio político la decisión que tomó Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué mirada tiene sobre eso? Si esto va a generar fracturas dentro, con incluso las declaraciones que hizo Lilita Carrió en estas últimas horas sobre Mauricio Macri. Bueno, quiero escucharlo un poquito sobre su mirada. Empiezo por el final. A ver. No va a haber ninguna fractura. Juntos por el Cambio es un espacio plural. Yo estoy en desacuerdo con la medida que tomó Horacio Rodríguez Larreta, porque no me gusta que se cambien las reglas electorales durante el año en curso, pero ya está, es un episodio superado, se votará con las reglas que decidió el jefe de gobierno. Hernán, ¿cómo estás? Acá María Caferata te saluda. ¿Qué tal, María? Te quiero contar, y puntualmente, no va a haber fractura, pero hay especulaciones en torno a la posibilidad de que haya cambios en lo que es todo el esquema electoral en la ciudad de Buenos Aires, si efectivamente Jorge Macri tal vez es el mejor candidato con esta definición respecto al sistema concurrente, que sabemos que no va a estar la boleta de Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta encabezando la boleta, y hay algunas rumores respecto a la posibilidad de pedirle a que sea María Eugenia Vidal. Quería consultarte un poco, qué hay de cierto en estos rumores y si va a haber consecuencias concretas en lo que es el armado electoral en la ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri es un gran candidato y va a ser nuestro candidato en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué es un gran candidato? Porque tiene experiencia, porque conoce la ciudad, porque tiene experiencia ejecutiva. En Vicente López hizo una gran gestión y obviamente Vicente López tiene una población similar a Buenos Aires, porque hace ya un buen tiempo que está tomando funciones en el gobierno de la ciudad y conoce perfectamente la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lombardi. Fabián Waldman lo consulta. A propósito de Jorge Macri, entiendo que es el titular del PRO en la provincia de Buenos Aires. Este pasaje que se da continuo de María Eugenia Vidal, que era orgullosamente bonaerense, ahora es orgullosamente
porteña, y Jorge Macri, que pasó a la ciudad, a Vicente López, y ahora vuelve aquí, ¿no habla de una cercanía y de un trabajo únicamente dentro del ámbito de la ciudad del PRO, como un reducto que no le permite, digamos, cruzar más allá de las fronteras de lo que es la ciudad y una parte del AMBA? No, el PRO tiene estructuras en todo el país, está muy fuerte en todo el país, y seguramente el próximo presidente de la Nación surgirá del PRO. Pero no hay ningún gobierno provincial en estos momentos prácticamente que sea del PRO. Bueno, pero participamos de todos los gobiernos de Juntos por el Cambio, y tenga la plena seguridad que en pocos meses va a haber muchos gobiernos provinciales. Por otra parte, nunca me olvidaría decir que Axel Kicillof siempre vivió en la paternal. Diputado Lombardi, yendo un poco ya a la agenda parlamentaria, la semana pasada en la Comisión de Juicio Político, de alguna manera se cerró la parte acusatoria de la parte correspondiente al expediente del fallo 2x1. No sé si siguió de cerca lo que allí se expuso, incluso las declaraciones de víctimas directas de Muiña dentro del Hospital Posadas, y consultarle, bueno, ¿qué impresión le generó también la exposición del exministro Garabano al respecto? Y si había o no había en este sentido una prioridad por parte de la Corte Suprema y para el gobierno que usted también integró para que este fuera un tema que saliera. Y si esto queda o no queda de alguna manera probado, o si a usted le queda la duda ahora respecto de una situación, digamos, tan sensible como darle un beneficio de esta naturaleza a un ex represor. Miren, lo que les quiero decir que esto ha sido desde el primer momento un circo mediático que no tiene ninguna andadera, que tensionó las relaciones entre los poderes del Estado, y ojalá termine. Lo que tendría que hacer la comisión es terminar rápidamente, ir al recinto, verán que no tiene los 2 tercios y dejar funcionar a la Cámara de Diputados en paz y en independencia. Pero concretamente sobre el fallo 2x1, ¿no? Ya hemos hablado muchas otras veces, digo, porque a veces estas cosas trascienden incluso el lugar que usted está ocupando dentro del gobierno, pero ¿cómo se vivió dentro del espacio político que durante su gobierno se tomara una decisión como esta para represores? O para un represor que podía ser un caso que todo el resto quisiera la misma condición, ¿no? Nosotros ya expresamos nuestra opinión en su momento, lo dijimos con toda claridad, por otra parte, pero acá lo que está discutiendo es otra cosa y no eso. No me cambié de eje, el eje es el ataque brutal para la búsqueda de impunidad de Cristina Fernández sobre otros poderes de la nación. No, pero ¿por qué piensa que le cambio de eje? Yo solo le quiero preguntar eso, digo, yo perdí esa respuesta en tal caso. Yo creo que no es ni el lugar ni la forma de discutir esos temas. Ni el lugar ni la forma de llevar esos temas. Es como que yo podría opinar 1000 cosas de 1000 juicios. Me abstengo de opinar sobre juicios, sobre sentencias. Me abstengo. Nosotros ya dimos nuestra opinión. A mí eso nunca me pareció bien. Que nunca me haya parecido bien no justifica de ninguna manera el ataque que está recibiendo otro poder del Estado por los intereses políticos del Frente de Todos. No, está bien. Yo, por ejemplo, no había escuchado esa opinión, por eso me interesaba. No, nunca. Los que somos militantes de los derechos humanos desde el año 82, y no los que llegaron tarde a los derechos humanos, como Néstor y Cristina, que llegaron tarde a la militancia de los derechos humanos. Los organismos de derechos humanos no pisaban la provincia de Santa Cruz cuando Néstor era intendente, cuando después fue gobernador. Los que tenemos un compromiso con la PDH, con la CONADEP, con el Nunca Más, tenemos muy claro lo que pensamos al respecto. Sí. Le quería preguntar... Ay, se me borró, dale, María. ¿Sí? No, ya voy de nuevo. Pero... un lapsus. No, tuve un lapsus, dale, María. No, sí, perdón. Preguntarle porque se refirió a una de las consecuencias respecto al juicio político tenían que ver con la falta de independencia de la propia Cámara de Diputados. Quería contarle por qué y por qué se estaría evitando el funcionamiento cuando ahora en 2 días vamos a tener una sesión con temas que entiendo son en su gran mayoría de consenso y que cuentan con el apoyo de los diferentes bloques. Porque nosotros pensamos que se obstaculizó notoriamente el funcionamiento de la Cámara. La Cámara está funcionando un porcentaje mucho menor de lo que debiera funcionar, porque nosotros no queremos convalidar el ataque desde la cabeza del Poder Legislativo en la Cámara de Diputados de la Nación a otro poder.
Ahora, no está validando eso. Recordé lo que le quería preguntar. Pero ustedes preguntan, una pregunta, ¿ustedes preguntan o opinan? No, me interesa para contrastar lo que sostiene puntualmente con lo que... Sí, lo sostengo con toda claridad, María. Con toda claridad lo sostengo. No, y sobre los proyectos, por ejemplo, que se van a tratar el miércoles, ¿qué opina puntualmente sobre el proyecto de prevención de lavado de activos, el diagnóstico humanizado para síndrome Down? ¿Qué opina sobre estas iniciativas? Si va a funcionar, nosotros vamos a un funcionamiento ultra mínimo porque no queremos convalidar el ataque que está recibiendo el Poder Judicial por parte de la comisión, por las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación. Perdón, yo nada más le quiero decir algo, pero esto es a título personal, diputado Lombardi. La verdad que con todo respeto le estamos haciendo preguntas que estamos siempre con mucho interés de dialogar con ustedes. Sinceramente creo que no hay un sesgo ideológico, le hacemos consultas. Si usted se sintió que alguna de ellas estuvo fuera de lugar, desde este lugar le pido disculpas porque no es nuestra intención ni nuestra manera de trabajar. Hacemos este programa hace 3 años y lo hacemos con pluralidad de voces. Le tomo la disculpa. Y le pido personalmente disculpas. Yo no sé si eso hace referencia a algo que sucedió en este tramo de este programa o es una sensación que por ahí tiene usted de antes, pero la verdad que no es nuestra manera de trabajar. Es una sensación que la relaciono mucho con los graphs que se ponen durante las sesiones o durante la transmisión, por ejemplo, que se hizo de la Asamblea Legislativa, cuando se enfocaba a los jueces de la Cámara. Era una transmisión que, para ser justos con ustedes, no la hicieron ustedes, sino la televisión pública. Ah, ok, bien. Retomo un poquito porque le quería consultar cómo Entiendo que tiene que haber pedido disculpas de todos porque hace la condición periodística. No se puede hacer fusilamientos mediáticos y mucho menos a otro poder. Pero por eso en eso realmente, yo esto se lo digo totalmente a título personal, porque la verdad es que tengo una trayectoria y una carrera trabajando hace muchos años como periodista y no me gusta que usted se sienta incómodo en una entrevista que estoy llevando adelante yo. No, por eso, no es mi intención. Por eso se lo agradezco y le tomo las disculpas y sé que todos podemos mejorar y hacer las cosas lo mejor posible. Pero claro, pero ese todos es todos en todo sentido. También, digamos, nosotros somos un medio que acá tiene un montón de participación. ¿A usted qué le pareció? Sí. Usted me llama un tema personal. ¿Qué le pareció la transmisión de la Asamblea Legislativa? Mira, la transmisión que hace DTV es una traducción. Sí, claro que tengo una opinión, pero no sé si este es el lugar para dar la opinión personal, salvo que usted quiera... salvo que usted quiera que llevemos algo esto a nivel personal, no tengo ningún problema. Mire, la transmisión que hace DTV de este trabajo, de la sesión y de las comisiones, es una transmisión institucional. Nosotros, si usted solo ve la transmisión que hace DTV, usted verá que aquí no hay un sesgo ideológico. De hecho, creo que no hay ningún canal en la televisión argentina que tenga tanta pluralidad de voces como este. De esto puedo dar fe y por eso soy orgullosa de trabajar acá y espero seguir trabajando independientemente de cualquier gestión que haya aquí. Le puedo hacer una pregunta, no le pregunté sobre eso. Le pregunté sobre la transmisión que hizo la televisión pública. No trabajo para la televisión pública, diputado, yo no trabajo para la televisión pública. ¿Pero se animaría a una opinión? Y mire, la verdad que yo estaba trabajando para DTV y no para la televisión pública. También podría preguntarme qué otros videógrafos ponen otros canales de televisión. Tengo una opinión porque soy una ciudadana, además de ser una periodista, y no me gustan los fusilamientos mediáticos. Coincido con usted. Bueno, coincidimos los dos entonces. Lo traigo de nuevo a lo que estábamos yendo por el tema del lado del juicio político, Lombardi. Le consulto cómo vio la aceptación por parte de la Corte Suprema de justamente que se lleve adelante esta medida en función de la respuesta que le brindó Juan Carlos Maqueda a la Comisión de Juicio Político sobre cómo llevaba adelante la obra social de los jubilados, donde el propio Maqueda denuncia que hubo un desmanejo de los fondos y es una de las causas que, entre otros, lleva adelante también la coalición cívica, porque allí está claro que hay, desde ese lugar, según uno ve, una aceptación de la institucionalidad del juicio por parte de la Corte Suprema. Yo le haría un punto, el mecanismo del juicio político. La verdad que habría que conversarlo bien un punto, ¿no? Porque como la comisión se puede atribuir inmediatamente a seguir con la investigación, y a lo mejor es lógico, yo discutiría un poquito ese procedimiento si no
tendría que pasar antes por el recinto la necesidad de la investigación. Son dos cosas distintas. ¿Quiere cambiar la Constitución? ¿Quiere cambiar la Constitución? No. Usted se acuerda, esa pregunta ahí sí. Esa pregunta me parece retórica, yo no dije eso, esa pregunta sí no me gusta y se lo digo. Bueno, yo no está bien, dígame lo que le parezca, Lombardi. ¿Qué le voy a decir? Bueno, está bien, no me gusta su pregunta, me parece... Uno no va a los lugares donde le gustan las preguntas nada más que le hacen. Pero no, y si estoy con usted, mi amigo, con usted, mi amigo, que representa teóricamente el pluralismo. La pregunta, en ningún lugar de la Constitución Nacional, salvo que usted tenga una interpretación, dice cómo es el mecanismo. Si tiene que pasar antes por la Cámara o antes por la Comisión. ¿Me puede decir en qué artículo de la Constitución dice eso, ya que me lo preguntó? Me dice que yo quiero cambiar la Constitución. ¿En qué artículo de la Constitución dice eso? No, yo no le... usted planteó que había que rever. Usted planteó que habría que reverlo. Me dijo que yo quiero cambiar la Constitución. ¿Me puede decir en qué artículo dice eso? O cambiar el mecanismo, discúlpeme si no es la Constitución, o cambiar el mecanismo que adoptó la Cámara de Diputados. Bueno, entonces yo le sugiero, en función del buen periodismo, que no confunda un mecanismo interno de la Cámara de Diputados con la Constitución Nacional. Me parece una pregunta que a mí sesgada, por lo menos que muestra que usted tiene que corregir su información. Dicho eso, a mí me parecería que habría que discutir un poquito de eso. Si tiene que pasar primero por el recinto para ver si existe una necesidad de acusación y después ir a la comisión. En este mecanismo, sería bueno que la comisión se expidiera lo más rápido posible para ver cómo sigue este trámite, que sí la Constitución Nacional prevé que se requiere el juicio político con una mayoría especial. Diputado, de acuerdo a la comisión que usted preside, que es la Comisión de Cultura, ¿cuáles cree que debieran ser los temas que este año parlamentario, que es un año difícil también porque es un año de elecciones, debieran desarrollarse, debatirse, o cuáles le gustaría a usted que se puedan llevar adelante? Bueno, tenemos una ley de la música dando vueltas que tendría que equiparar algunas cosas y proteger a los músicos, a los productores de música, y equipararlos con el teatro. Tenemos una ley de danza que está propuesta por varios sectores, que hay que buscar algún nivel de consenso. Tenemos una ley de mecenazgo que hemos propuesto, que me parece que movilizaría notoriamente la actividad cultural en Argentina. Tenemos una ley también, para mi gusto, muy importante, de protección del patrimonio inmaterial, que ya tiene despacho de la Comisión de Cultura, tiene falta el despacho de Legislación General, pero tiene despacho también de la Comisión de Presupuesto, para cuidar nuestro patrimonio intangible, y hay una amplia variedad de temas que tienen que ver con el fomento de la cultura. Bien. Diputado, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, muy amable. Les agradezco mucho, y yo digo, las charlas siempre, me parece que las tenemos que tener así, francas y directas, porque si no, la conversación tiene que ser franca y directa, sobre todo en un ámbito donde es notoriamente parlamentario. Entre ustedes y yo, sí. Las preguntas, a mí todas las preguntas me agradan. Ahora, si en la pregunta, que se lo llama pregunta retórica, se induce una respuesta, como la pregunta de ¿usted quiere reformar la Constitución?, es un error y es una mala praxis periodística. Está bien, nosotros aceptamos su sugerencia sobre cómo nosotros o alguno de nuestros miembros de este canal formula su pregunta. Igualmente es un trabajo en vivo, usted sabe porque es un hombre de medios. También le aclaro, porque no tiene por qué saberlo, que somos, le vuelvo a repetir, independientes completamente de la televisión pública. Así que si usaron la transmisión de DTV e hicieron algún graf que pudo haber tenido algún sesgo, la verdad, si le digo, le miento porque no vi cuál fue el biograf, pero como no vi ese, no vi el que puso TN, no vi el que puso C5N, porque estaba trabajando aquí en DTV, además de otros trabajos que tengo, lo hacemos con mucha responsabilidad. No se vaya tan lejos. Si usted me pregunta, ¿usted quiere reformar la Constitución? Es una pregunta no, que está creo bien. Yo que los cuatro ya lo aclaró ahí recién ya lo aclaró recién ahí con mi compañero, con Fabián, y está perfecto. Y nosotros también estamos para eso y no nos negamos a... Y todos hacemos, y en su honor le digo, todos nos podemos equivocar. Yo también, los diputados de la Nación son seres humanos que se pueden equivocar. Lo que tenemos que hacer, tratar de buscar una obsesión para mejorar. El resto de los seres humanos somos falibles y somos así.
Bien. Bueno, y yo saludo la libertad que todos los diputados de todos los espacios políticos siempre tienen las puertas abiertas con mucho más tiempo de los que da incluso cualquier otro medio para que ustedes puedan expresar proyectos de su bloque, proyectos personales y poder reflexionar sobre este o sobre cualquier aspecto de la actualidad. Así que le agradezco mucho y espero que más allá de estas diferencias se haya sentido cómodo porque ese es nuestro objetivo, poder dialogar. Nosotros somos pro diálogo. Exacto. Gracias. Les agradezco mucho. Chau, hasta luego. Hasta luego. Que tenga buenas tardes. Bueno, seguimos adelante después de la entrevista con el diputado Lombardi, que bueno, cada uno sacará sus conclusiones. Vamos a repasar la agenda parlamentaria, lo que se viene. Están los ojos puestos en la próxima sesión. Recién Fabi contaba una serie de temas que están contenidos en la próxima sesión especial. La contención y el acompañamiento a las personas que reciben diagnóstico de la trisomía 21, o sea, del síndrome de Down, es algo sobre lo que hemos conversado mucho. Sí. Y tiene que ver con, evidentemente, experiencias de vida, ¿no? Casos reales que llegan a las comisiones y que llegan a los diputados, a donde, de alguna manera, lo que se intenta es transmitir o trasladar una sensación. Sí, creo que de alguna manera acercar más lo del tema de los derechos, como veníamos diciendo, ampliar más levantar el piso, ¿no? Subir el piso de las capacidades de la población para que ante cualquier eventualidad puedan tener a mano las mejores respuestas que les pueda brindar la salud pública o la salud privada y resolver sus problemas. Sí, puntualmente el proyecto de diagnóstico humanizado para personas con síndrome de Down lo que busca es este tipo de acciones que vimos en muchas otras iniciativas que tienen que ver con unificar protocolos para que no haya diferencia en la manera que se informa a una familia que va a tener o acaba de tener un hijo o hija con síndrome Down, para que todo se dé en un ámbito de respeto, informado, con conocimiento sobre las consecuencias y cómo se puede acompañar a ese chico o chica, que se le pueda dar tiempo cuando se le da esa información, que se le pueda dar privacidad, que se le pueda dar básicamente, como es más conocida la ley, un diagnóstico humanizado para las familias para que tengan todas las herramientas para lidiar con esa información y que, bueno, de vuelta, ¿no? Es una iniciativa que cuenta con el respaldo de los bloques oficialistas y opositores, no hay grandes diferencias. Muchas de estas iniciativas, algunas son presentadas para el oficialismo, pero otras, por ejemplo, como fue el caso de la ley Lucio, fue presentado por un diputado de Juntos por el Cambio, que van en línea con lo que están haciendo muchos de estos proyectos, que en líneas generales lo que se busca es capacitar, informar, y con todos temas vinculados a la salud. Bueno, nos está llamando Lourdes desde el móvil con más información. Hola, Lourdes. Hola, Meli, ¿cómo estás? Bueno, saludarlos, por supuesto, a los compañeros en piso, a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estoy muy abrigada. ¿Sabés que eso me está dando cuenta? Hace rato que digo, hace calor en el recinto. Se está preparando porque se viene una semana de mucha actividad parlamentaria, pero esto que decís, me puse todo, sobre todo el invierno, todo está fresquito. Igual un fin de semana que viene a estar bastante fresco, con algunas precipitaciones en la ciudad de Buenos Aires. Mejor, porque el frío está bueno, el frío hace pensar en comidas ricas de invierno, así que por supuesto ya me voy mentalizando, pero sobre todo en la actividad parlamentaria para esta semana que se viene con toda la actividad, con todo el trabajo, el debate, como siempre, tanto para comisiones, porque reactivan también una nueva reunión, por ejemplo, de juicio político, donde se va a estar hablando particularmente del tema obra social, donde va a haber invitados y mucho más, pero hay que decir que para el día miércoles, a partir de las 10 de la mañana, está pactado lo que es la labor parlamentaria para trazar el diario de sesión, esta hoja de ruta donde habitualmente se tratan los apartados, cuestiones de privilegio y muchos otros temas más también. Puntualmente, entre los proyectos hay de diferentes puntos o de diferentes aspectos que tiene que ver, por ejemplo, esto que hablaban ustedes recién, con el acompañamiento y la contención a las personas que reciben un diagnóstico de trisomía del par 21, o sea, de síndrome de Down, para su hijo en gestación o recién nacido. También otro de los proyectos tiene que ver con la modificación de la legislación vigente con respecto al lavado de activos, un tema que va a tener también el último giro en comisión durante esta semana. Otro de los temas, el programa de pubertad precoz central, y por otro lado también el programa de respaldo a estudiantes de Argentina, más conocida como el Procrear.
Así también vamos viendo que son temas de diferentes comisiones también y de diferentes aspectos que se han ido abordando y que se van a ir abordando nuevamente en lo que es la sesión esperada para el día miércoles, particularmente el acuerdo sobre reconocimiento de títulos de grado de educación superior del Mercosur, también es otro de los proyectos, y por supuesto la entrada de tropas extranjeras, algo que también tuvo dictamen la semana pasada en la Comisión de Defensa Nacional, que es presidida por el diputado Emilio Acef, esto que tiene tiempo desde el próximo 1 de septiembre hasta el 31 de agosto de 2024. Es un proyecto también que tiene que ver con defensa nacional y en este caso un proyecto que es impulsado por el diputado Sartori de la provincia de Misiones, la especie águila arpía y la declaración como monumento natural, algo que tiene que ver con la preservación y la conservación también de la flora y de la fauna autóctona, vamos a decir, de nuestro país. Así que, por supuesto, esto y mucho más, entre otros temas, obviamente, cada uno después vamos a ir profundizando con el paso de los días y con el paso de las horas y llegando a la sesión, seguramente cubriendo con el móvil y la declaración también de los diputados y diputadas previo a ese día de sesión y con mucho movimiento también porque sabemos en el día de ayer que ya empezaron a darse los primeros avances electorales, por lo tanto, bueno, son meses y días muy convulsionados en el plano electoral y por supuesto mucho más en lo parlamentario. Perfecto, Lu. Bueno, y ahí entonces ya está todo previsto para la sesión del miércoles, pero mañana hay también mucha actividad en comisiones que también vamos a estar contándoles. Entre ellas, mañana va a emitirse un dictamen, o se busca emitir un dictamen por uno de los temas que está integrado dentro del temario, que tiene que ver con alguna de las estrategias vinculadas al combate del narcotráfico o del producto económico que da el narcotráfico. Lu, ahora en un ratito volvemos con vos. Sí, es un tema... ¿Te parece? Dale. Muchas gracias. Es bastante complejo, así que por supuesto mañana lo vamos a estar repasando en el móvil ahí en el plenario de comisión. Muy bien, muchísimas gracias, Lourdes. Gracias. Bueno, Fabi tiene justamente este tema para contarnos de qué se trata. Exactamente, lavado de activos. Como decíamos en la hora anterior, repasamos este proyecto de ley tendiente a introducir modificaciones en la legislación vigente vinculada a la prevención y represión del lavado de activos, de la financiación del terrorismo y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. O sea, lo que estamos hablando acá es un tema central que atañe a la situación que vive, por ejemplo, la ciudad de Rosario, sus alrededores, lo que se vive en líneas generales ligado también a la trata, a todo el dinero que se genera en negocios non actos. Y desde ese lugar hay un organismo a nivel internacional, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que se creó en el año 1989 y lo que trata es de generar reglamentaciones y de alguna manera regular cómo investigar y cómo atacar a estas bandas, llamémoslo de alguna manera, que generan recursos de manera ilícita y luego los quieren incluir dentro de la actividad común, o sea, lo que se llama generalmente blanquear. En ese sentido, el GAFI emite cada tanto nuevas leyes y nuevos comunicados porque en general sabemos que el delito y la justicia va detrás de lo que genera el delito y lo que se comete contra la sociedad. Y estas regulaciones deben ser actualizadas gradualmente. El año que viene va a haber un nuevo congreso del GAFI y la Argentina tiene que adaptar a las nuevas normas que rigen ya desde hace unos cuantos años y hasta ahora no han sido actualizadas. Se denomina entonces lavado de activos al proceso en virtud del cual los activos de origen ilícito se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita. Es el mecanismo por el cual una persona o una organización criminal que comete un delito busca ocultar, disimular y o encubrir el dinero conseguido de su actividad ilícita, intentando en ese proceso dar a esos fondos apariencia de haber sido obtenidos legalmente. Esto está a la orden del día en muchísimas actividades. La semana pasada estábamos con los reales invertidos, lo trató María, y ella planteaba también todo el tema de la criptomoneda o lo que figura como mecanismo
de alguna manera virtual para hacerse de divisas. Este tipo de acciones constituye una grave amenaza al normal desarrollo de la actividad económica y de las instituciones financieras y comerciales del país. Produce efectos nocivos en el mercado económico mundial y porque ese dinero mal habido es utilizado también para delitos como para pagar sicarios, fuga de capitales y corrupción. O sea, lo que se obtiene en definitiva de todos estos negociados puede utilizarse en varios ítems. La Argentina lo sufre en muchos de ellos. No hablemos ya de la fuga de capitales, que es una de las principales razones de la continua, vaciamiento de las reservas nacionales, ¿no? Porque justamente el Banco Central no alcanza a acumular divisas porque todos a nivel nacional, los que pueden, tratan de mantener el valor de su moneda, la guardan el dólar bajo el colchón en la caja de seguridad, y otros muchos, los que tienen más facilidad, producen la gran emigración y la fuga de lo que es producto del trabajo de todos los argentinos, que termina en paraísos fiscales. Bueno, los ilícitos mencionados son complejos y afectan la integridad del sistema económico financiero, tanto nacional como internacional, y evolucionan constantemente. Por esto que decía de que tienen que ser actualizadas las normas para que puedan cumplir efectivamente su función. Sí, puntualmente la Argentina no cambiaba su legislación hace 10 años. 10 años, 2014. No solo en su forma de comisión, sino también por los medios utilizados a tal fin y los actores que en ellos participan. Adhiere al GAFI, como dije, el Grupo de Acción Financiera Internacional, creado en 1989, que fija los estándares internacionales y promueve también la efectiva implementación de políticas públicas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir. En definitiva, se trata claramente de poder estar a la altura de lo que exige el momento, ¿no? Y poder responder con todo el aparato del Estado a través de organismos, que en este caso el creado es la Unidad de Información Financiera, por ejemplo, la que se lleva adelante, la que se creó a través de la ley que se votó en el Senado en la ciudad de Rosario, para poder tener las manos libres y actuar en cuestiones ligadas al narcotráfico, por ejemplo. El carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF herramientas adecuadas al contexto actual. Este documento fue presentado, recordemos, prácticamente antes de que se retire el ministro Guzmán como titular de Palacio de Hacienda. O sea que estamos hablando, eso fue el 4 de julio de 2021, ya ha transcurrido bastante, 2022, perdón, ha transcurrido... Dos ministros, sí, Batakis y Massa, y fue firmado por Juan Mansur, otro que tampoco está dentro del gabinete. En la elaboración del proyecto, bueno, se reúnen los conocimientos y de alguna manera ideas de distintas organismos del Estado, el Ministerio Público Fiscal, la Corte Suprema, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Banco Central de la República Argentina, además de muchos otros. Y se establece que no existirá limitación por secreto en el acceso a la información por parte de ella. Este es un punto sensible, o sea, que tiene que ver con quienes efectivamente tienen esos fondos, porque además lo que trae aparejado después también tiene que ver con el decomiso de todo ese poderío económico, ¿no? Y allí hay un dato también que maneja esta ley para impedir el lavado de activos, que lo vamos a ver en un minuto, que tiene que ver con la protección de aquellos que sean testigos, que también es la otra pata, porque por un lado tenemos los acusados, que también les otorga la posibilidad de una defensa clara. Hay un lugar específico donde se van a hacer sus causas, pero lo que trata es de generar entonces sanciones financieras dirigidas al congelamiento administrativo de fondos y activos, con comunicación inmediata al Ministerio Público Fiscal y al Juzgado Federal con competencia penal pertinente y al Ministerio de Relaciones Exteriores,
o entidad designada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Implica este tipo de delitos, además, un trasvasamiento internacional. O sea, no existen las fronteras para mover fondos de un lugar a otro, no existen los límites territoriales para que el dinero funja desde un país en el otro, y eso hace muchísimo más importante los recursos que necesita para poder afrontar este tipo de delitos. Y, por supuesto, la mancomunión de los estados para poder avanzar en la investigación y llegar a, de alguna manera, a detener. Conocemos operativos que se realizan entre distintos países a partir de las leyes de seguridad. Conocemos algunos que realizaron, por ejemplo, entre España y Argentina, decomiso de narco, de sustancia como la cocaína. Inclusive esta ley es una de las que solicitó Aníbal Fernández cuando estuvo aquí declarando en aquella sesión informativa, en la cual dijo, bueno, ayúdenme, denme más herramientas para que podamos hacer más efectivo el trabajo contra el narcotráfico. Claro. Bueno, el lavado de activos esta ley es una de ellas, Melina. Sí. De hecho, cuando hablamos de crímenes organizados, en realidad, o el crimen organizado, es porque naturalmente necesita una serie de políticas muy concretas porque no puede equipararse con otras características que están visibles en otras situaciones criminales. Sí, por ahí vinculadas, digamos, el narcocrimen puede estar relacionado al terrorismo, pero bueno, no es equiparable a otras formas de delito y requiere una política muy concreta vinculada al producto, porque ante todo es un crimen muy productivo. O sea, lo que la gran mayoría de las personas que terminan involucradas en bandas de narcotráfico lo hacen buscando rápido ascenso social. Sí, es muy efectivo en comprar voluntades, digámoslo, porque mueve muchísimo más dinero y es lo que de alguna manera tiene en vilo también a la ciudad de Rosario, con acceso a sumas de pesos mucho más rápido que lo que puede ofrecer un plan potencial, digamos, o cualquier otro tipo de trabajo más o menos. Así cuando también se habla de, por ejemplo, trata de personas, y se dice, bueno, si no hay consumo, si no hay personas que esclavicen a los otros, o tanto sexual como laboralmente, y no hay personas que compren prendas devenidas del trabajo esclavo, entonces nadie va a inclinarse a emplear personas bajo el sistema de cama caliente porque ya todos estamos un poco más advertidos de las características que tienen esas producciones. Entonces tratamos de desestimar esa compra. Lo mismo sucedió en su momento con legislar las autopartes. Claro. Cuando se daba la reventa de autopartes, sabíamos que estaban manchadas con sangre, o sea, provenían del delito. Si vos vas a prohibir el producto de ese delito, tenés más posibilidades de prevenirlo. Pues se trata de buscar estrategias que prevengan, porque el tema de la justicia en sí no previene. Va detrás, es lo que claro, decíamos. Va detrás, exacto. Esto ayudaría en un tiempo a, bueno... Sí, ya hablemos que siempre no son mágicas, está claro. Exacto. Estamos hablando de generar la jurisprudencia para que pueda actuar. Exacto. Bueno, y la otra lucha ya sabemos que es educativa y que también es cultural. Y es que económica también y es generar igualdad y equidad para que todos no tengan la necesidad de acceder a esto. Por supuesto. Por eso el narcotráfico en Santa Fe o en la Argentina tiene características recontra diferentes a cómo se mueven los cárteles en Colombia o en Brasil. Sí, que están asociados a otros temas también. Por supuesto, sí. Bueno, preservándose entonces de manera más amplia lo que te decía, la identidad del sujeto obligado reportante, estamos hablando de aquel que denuncia el ilícito, mantener en secreto aún luego de realizarse la comunicación al Ministerio Público Fiscal y se incorpora la inclusión como sujetos obligados de aquellas personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero custodia y administración de efectivo o valores líquidos. O sea, aquellos administradores que trabajan en nombre de otras personas también deberán ser investigados. Se agregan los proveedores de servicios virtuales. Esto era lo que decíamos y comentábamos que había traído María la semana que viene, pasada, tuvo que ver con también las criptomonedas, en línea con los riesgos que representa la utilización de los activos virtuales, conforman estándares internacionales vigentes, bueno, habla de cuál es el lugar
y el glosario general del Grupo de Acción Financiera Internacional. Sí, María. Ahí puntualmente hay interés en crear un registro de la circulación de criptomonedas. Se calcula que hay más de 4 millones de personas que usan criptomonedas en la Argentina. No hay ningún tipo de registro en ese sentido, está buscando poner mucho foco. Y lo estoy pensando, no tiene que ver particularmente con el narcotráfico, pero sí con lo que tiene que ver con actividades delictivas. Nos enteramos hace 1 o 2 semanas que, por ejemplo, vinculando a juicio político, lo que fue el hackeo, la contratación del hackeo del celular de Marcelo D'Alessandro, el pago se hizo con criptomonedas puntualmente. Entonces, bueno, hace un interés que debería ser para todos los sectores políticos. Increíble. No, y la regulación también, por ejemplo, de estas estructuras piramidales, ¿no? Hablamos todo el tiempo de la cuestión ligada a la criptomoneda, al crecimiento, a la inversión, a las estafas virtuales, que están lamentablemente tan de moda, ¿no? Bueno, creo que queda una más, si no recuerdo mal. Seguridad jurídica al acusado para que pueda ejercer su defensa y el recurso directo será ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal de la capital federal. Esto es garantizar la defensa para aquellos que sean acusados. Estamos hablando del proyecto para impedir el lavado de activos y además de lo que se genera. ¿Quién lo aplica? Dotar a las unidades de inteligencia financiera de los recursos financieros, humanos y técnicos adecuados, con el fin de garantizar su autonomía e independencia y permitirle ejercer su mandato con eficacia. O sea, siempre el tema de los recursos es algo que cruza desde la pubertad precoz hasta el lavado de activos, y creo que para eso la única posibilidad es que se destinen siempre más fondos para poder avanzar. No hay otra manera de llevarlo adelante. Bueno, hasta el momento diversos organismos públicos poseen información respecto de los beneficiarios finales, pero no existe un registro centralizado al que las autoridades competentes puedan acceder. Centralizar toda la información en esto siempre es fundamental, porque si no trabajás por muchos lados al mismo tiempo y no generás, no generás la eficacia que necesitas. Claro, por supuesto. Bueno, y ahora, Fabi, séntate si querés ya para la despedida, porque también tenías una actividad para difundir que se está llevando adelante aquí, sí, ahora la vemos. Aquí en el Congreso, así que ahora nos cuenta Fabi, después de pormenorizar algo de lo que vas a hacer mañana. ¿Más información? Una información últimamente, lo estábamos conversando con Fabián sobre la posibilidad de que el día de mañana Tonón no compareciera, de vuelta no hay respuesta, pero sí pareciera que está confirmado que va a asistir una persona que no había sido citada para el día de mañana, pero hay mucha expectativa, que es María Guadalupe Burgos, que es la persona que firmaba los cheques de los pagos de la obra social, que es puntualmente la sobrina de Maqueda, que está involucrada en varias de las denuncias sobre las irregularidades en la obra social. Estaba como en la parte contable de la obra social. Sí, pero sin ser contadora y sin tener ningún tipo de profesión vinculada, no tenía ningún cargo incluso, entonces fue muy irregular ese rol que cumplió firmando los cheques. Entonces, bueno, al parecer, según me dicen en la Comisión de Juicio Político, va a venir el día de mañana, así que si en el caso del exdirector de la obra social el faltazo iba a ser bastante duro porque había mucha expectativa, la presencia de la sobrina de Maqueda la verdad que va a ser un testimonio político muy importante. María Guadalupe Burgos. Te cuento sobre esta actividad que durante la dictadura murieron muchos presos en el penal de Devoto por un incendio que se provocó luego de una revuelta. Fueron muchos de ellos prácticamente fusilados por el gobierno militar de ese entonces. Se está llevando adelante aquí abajo en el subsuelo una mesa redonda por la masacre en el pabellón séptimo, es por la reparación económica en favor de las víctimas o derechoambientes de los que sufrieron lamentablemente esta masacre, y participa Claudia Cesaroni, que es la que escribió el libro, y la invitación es de la diputada nacional Mónica Macha.
Es una mesa entonces de redonda recordando a las víctimas. Y pidiendo justamente por esta reparación histórica. Ah, ok, pidiendo una... Claro, bueno, quién sabe si después de esa situación nos surja alguna cuestión dentro de las comisiones. Sí, la idea creo que viene por ese lado. O algo por ese lado. Exactamente. Bueno, el día de la sesión, la labor parlamentaria está prevista para las 10 de la mañana. Eso no es mañana, es el miércoles. Y nosotros, por supuesto, vamos a estar con una transmisión especial. Y mañana también va a ser un día full de comisiones. Ya sobre el final, miren la cantidad de papeles parezco Minguito. Pero no está sacando bolsillo. No lo saco de bolsillo, es un poco más prolijo. Pero bueno, a las 11 la Comisión de Legislación General, entonces, que va a ir con ese tema que recién nos menciona. Ahí estaba viendo la agenda, perdón. Para no ser tan Minguito, estamos tecnologizados. La comisión, esta es a las 13 horas. Bueno, yo estaba diciendo la anterior, la de las 11, la Comisión de Legislación General. A las 13 horas empieza el debate en la Comisión de Juicio Político por este tema que nos presentó tan minuciosamente María en el día de hoy, que tiene que ver con el funcionamiento, ahí le pongo entre paréntesis, mal funcionamiento de la obra social y si puede ser una de las causales para iniciar el juicio político contra algunos integrantes de la Corte Suprema, con esta última testigo que se suma a declarar mañana, que es la sobrina de Maqueda. Y después ya sí, el miércoles está previsto antes de la sesión, pero le ponemos así como un mini signo de pregunta, porque le damos una oportunidad, Fabián, que quiere tener... Quiero tener ahí el cartelito. La Comisión de Transporte, con algunos cambios sugeridos, designaciones sugeridas en los cambios de los nombres de algunas estaciones de los medios de transporte, como el de Diego Armando Maradona, Julio Estracera y también Gabriela Mistral. Sí, había una más acá. No, eso serían las tres designaciones. A las 10 también la Comisión de Comercio con el tema de defensa del consumidor, del usuario y la competencia, a donde va a haber expositores relacionados a esta temática. Y siguen adelante con la cuestión de las tarjetas de crédito y la incidencia. Y yo creo que también algo que se viene trabajando desde el año pasado, que es que haya una acreditación inmediata cuando se hace una operación electrónica. Pero ahí medio como que toca con... puso emoji de manitos como, déjame dudar. Déjame dudar. Bueno, y después, por supuesto, a las 10 o en paralelo, la reunión de labor parlamentaria. Entonces lo que dicen los chicos es medio raro que haya dos comisiones y en paralelo estén como cerrando la sesión. Pero bueno, como durante el Mundial dijimos, elijo creer. Después vemos qué pasa. Y bueno, hasta aquí hemos llegado nosotros. Gracias por estar ahí del otro lado, por haber elegido la pantalla de DTV para informarse sobre las noticias parlamentarias. Muy chiquitito, hacemos esto con muchas ganas y con mucha responsabilidad. Cierro paréntesis, nos reencontramos mañana. Chau.